El primer día del año siempre había sido especial para mí. Desde que enviudé, esas fechas eran un recordatorio agridulce de los años que habían pasado y de la familia que aún tenía a mi alrededor. Siempre me levantaba temprano, preparaba un té caliente y me sentaba junto a la ventana a observar cómo la nieve cubría el jardín, como un manto blanco que parecía borrar todo lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Ese año, sin embargo, algo se sentía diferente. La noche anterior, durante la cena de Nochevieja, había habido un silencio incómodo, una tensión que no lograba descifrar. Mi hijo, Javier, parecía más callado de lo habitual, y su esposa, Mariana, apenas me miraba mientras servía el champán. Pensé que tal vez estaban cansados, que el estrés de las fiestas los había afectado. No tenía idea de lo que estaba por venir. Me desperté temprano, como siempre, y bajé a la cocina para preparar un poco de desayuno. El aroma del pan recién tostado llenaba la habitación cuando escuché pasos en el pasillo. Javier y Mariana entraron juntos, con sonrisas que intentaban ser amables, pero que no alcanzaban a ocultar cierta rigidez. «Mamá», dijo Javier, tratando de sonar casual, «Mariana y yo queremos hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que algo serio venía. Me senté lentamente, tratando de mantener la calma. «Claro, ¿de qué se trata?», pregunté, intentando sonar despreocupada. Mariana tomó la palabra, con esa voz suave que solía tranquilizarme en otras circunstancias, pero que ahora sonaba extrañamente fría. «Hemos estado hablando, mamá, y creímos que sería mejor que consideraras mudarte a un hogar de ancianos», dijo, sin rodeos. Me quedé inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Las palabras retumbaban en mi cabeza, hogar de ancianos. Había imaginado muchas cosas sobre el futuro, pero nunca pensé que mi propio hijo y mi nuera me lo dirían así, tan de frente, en mi casa, en el primer día del año. «¿Qué?», pregunté, tratando de controlar la voz temblorosa. «¿Por qué?». Javier suspiró y bajó la mirada. «Mamá, no es que no te queramos, es que creemos que allí estarías más cómoda, con gente de tu edad, con cuidados las 24 horas», empezó a decir. «¿Más cómoda?», exclamé, interrumpiéndolo. «¿Más cómoda? He vivido aquí toda mi vida. He cuidado de esta casa, de ustedes, de mi familia. Ahora quieren enviarme a un lugar extraño. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué les estorbo un poco?». Mariana intentó interceder, colocando suavemente una mano sobre la mía. «No es así, mamá, queremos lo mejor para ti». «¿Lo mejor?», repetí, mi voz subiendo de tono. «¿Creen que lo mejor es que me aleje de mi hogar, de todo lo que he construido? Esto no es lo que significa amor familiar. Esto es egoísmo disfrazado de cuidado». Javier no respondió de inmediato. Pude ver que se sentía atrapado entre su esposa y su madre, pero yo no estaba dispuesta a ceder. «Mamá», comenzó, con un hilo de voz. «Solo queremos tu seguridad». «¿Seguridad?», exclamé de nuevo. «No necesito seguridad. Necesito respeto. Necesito que me miren a los ojos y me traten como la mujer que soy, no como un estorbo que se puede empacar y enviar a otro lugar». Me levanté de la silla, con las manos temblando pero con el corazón firme. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. La nieve caía suavemente, cubriendo todo, y por un momento me sentí en paz. A pesar del dolor que sentía, sabía que no podía ceder. Mi vida no era negociable. «Escúchenme», dije, girándome hacia ellos. «Este es mi hogar. Mi casa. He criado a mi hijo aquí, he compartido años de recuerdos con ustedes, y no permitiré que me quiten eso. Puedo necesitar ayuda a veces, puedo ser mayor, sí, pero no estoy rota. No necesito un hogar de ancianos, necesito que me respeten». Hubo un silencio incómodo. Javier bajó la mirada, y Mariana parecía a punto de llorar. Yo respiré hondo, intentando recuperar la calma. Sabía que esta batalla no sería fácil. Ellos estaban convencidos de que hacían lo correcto, pero mi vida no podía ser determinada por su comodidad. Durante el resto del día, intentaron suavizar la situación, hablando de maneras de ayudarme en casa, ofreciendo contratar enfermeras a domicilio,
y sugiriendo actividades para que no me sintiera sola. Sin embargo, yo sabía que no se trataba de eso. Se trataba de control, de querer acomodar sus vidas a costa de la mía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré las luces de Año Nuevo que brillaban en la distancia y sentí un renovado sentido de determinación. No importaba lo que dijeran o hicieran. Yo era dueña de mi vida, de mi hogar, de mi historia. Y si ellos no podían verlo, tendría que demostrarles, con paciencia y firmeza, que no estaba dispuesta a ser reemplazada. El primer día del año me enseñó algo inesperado: la familia no siempre entiende lo que significa respeto y amor, y a veces debemos defendernos, incluso de aquellos que más amamos. Mientras cerraba los ojos, supe que este sería un año de lucha, sí, pero también de autoafirmación, de recordar que la edad no define nuestro valor y que nuestra voz, aunque más vieja, sigue siendo poderosa. El futuro era incierto, pero había algo que no cambiaría: mi determinación de permanecer en mi hogar, rodeada de los recuerdos y la historia que nadie más podría arrebatarme. Y con esa convicción, me dormí, lista para enfrentar un año nuevo con fuerza y dignidad. El día después de la confrontación del 1 de enero comenzó con una sensación extraña en el aire. La casa, normalmente llena de risas y conversaciones, parecía estar conteniendo la respiración, como si supiera que algo estaba por suceder. Yo, por mi parte, me sentía más fuerte que nunca. Había pasado la noche reflexionando y reafirmando una idea: no permitiría que me arrebataran mi hogar sin luchar. Sin embargo, sabía que ellos no se rendirían fácilmente. Mariana y Javier tenían sus razones, y aunque sus motivos fueran egoístas o mal planteados, su insistencia sería un obstáculo diario. Por eso decidí que necesitaría una estrategia, algo más que palabras. La determinación por sí sola no siempre era suficiente contra la insistencia de la familia. A media mañana, Mariana apareció en la cocina con una bandeja de galletas recién horneadas. Su gesto parecía amable, pero yo no podía dejar de ver la tensión en sus ojos, la preocupación disfrazada de dulzura. «Buenos días, mamá», dijo, colocando la bandeja frente a mí. «Pensé que tal vez querrías probar algunas galletas mientras hablamos un poco». Tomé una, fingiendo que era solo un gesto cortés, y la mordí lentamente. Observé cómo se movía por la cocina, sus manos temblorosas mientras organizaba los utensilios. Había algo en su comportamiento que me decía que estaba planeando algo. «Gracias, Mariana», dije con calma. «¿Qué querías decirme?» Ella respiró hondo y se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre la mesa. «Mamá, Javier y yo hemos pensado que, tal vez podríamos ayudarte más si consideraras pasar algo de tiempo en un hogar de ancianos». «Solo temporalmente», dijo, midiendo cada palabra. «Para que veas que podrías estar cómoda allí». Sonreí con una mezcla de incredulidad y firmeza. «¿Temporalmente?», pregunté, dejando que la palabra flotara en el aire. «¿Y cuánto es, temporalmente, para ustedes? ¿Una semana, un mes, un año? ¿Hasta que me acostumbre a sentirme como una extraña en mi propia vida?» Mariana no respondió de inmediato. Podía ver que sus planes empezaban a tambalearse frente a mi resistencia verbal. Era evidente que no esperaba que yo respondiera con tanta claridad y firmeza. «Solo queremos ayudarte, mamá», insistió, pero esta vez su voz sonaba menos convincente. «Ayudarme», repetí, con voz tranquila pero firme, «no significa alejarme de mi hogar. Ayudarme significa escucharme, apoyarme y respetarme. Si quieren ayudarme, empezarán por entender que mi casa no es negociable». Hubo un silencio. La tensión llenaba la cocina como una nube pesada. Finalmente, Mariana suspiró y dejó caer la cabeza sobre sus manos. «No sé cómo convencerte», dijo en un susurro. «Solo queremos lo mejor». «Lo mejor», repuse, «no siempre coincide con lo que ustedes quieren. Y eso es algo que deben aprender a aceptar». A partir de ese momento, comprendí que la batalla no sería solo verbal. Tendría que demostrar, día a día, que podía cuidarme sola, que mi edad no significaba debilidad y que mi hogar no era un lugar que alguien más pudiera reclamar. Decidí que el primer paso sería organizar la casa de manera que demostrara independencia. Limpié cada rincón, desempolvé los estantes, ordené los armarios y cuidé del jardín. Cada acción era un mensaje silencioso:
puedo manejar mi vida, y no necesito que nadie me rescate. Mientras trabajaba, observaba a Javier y Mariana moverse por la casa con cautela. Cada vez que pasaban cerca, podía notar su incomodidad. Era evidente que se sentían desafiados por mi determinación, y eso me daba una extraña satisfacción. Al caer la tarde, Mariana intentó nuevamente. Esta vez, sugirió contratar a una enfermera a domicilio para monitorear mi salud. Yo la escuché con atención, haciendo preguntas detalladas sobre horarios, responsabilidades y costos, como si estuviera considerando seriamente la idea. Pero en realidad, estaba construyendo un registro mental de cada intento de control. Cada propuesta sería registrada en mi memoria como evidencia de sus intentos de manipulación. Aprecio que se preocupen, dije finalmente, pero puedo manejarlo. Puedo pedir ayuda cuando la necesite, y no necesito que nadie supervise cada movimiento que hago. Javier frunció el ceño. Sus ojos mostraban frustración, pero también un pequeño destello de respeto. Tal vez estaba empezando a comprender que yo no iba a ceder fácilmente. Esa noche, mientras me sentaba frente a la chimenea con una taza de té, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Mi familia creía que podían protegerme enviándome a un hogar, pero yo sabía que lo que realmente necesitaban proteger era su propia comodidad. No podían aceptar que su madre o suegra tuviera derecho a decidir por sí misma. Decidí entonces que mi lucha no sería solo con palabras, sino con acciones concretas. Comencé a planear pequeñas actividades que demostraran mi autonomía, cocinar platos complejos que siempre había preparado sola, cuidar el jardín sin ayuda, organizar reuniones familiares en mi casa y mantener mi rutina diaria sin depender de nadie. Cada gesto sería un recordatorio silencioso de que mi vida seguía siendo mía. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión sutil. Mariana y Javier intentaban intervenir de manera indirecta, sugiriendo cambios en la casa, horarios, comidas y actividades. Yo respondía con cortesía, pero sin ceder ni un centímetro. Aprendí a sonreír mientras decía, gracias por la sugerencia, y luego hacía exactamente lo que había planeado, demostrando que la independencia no era negociable. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba en gritar, sino en mantenerme firme, constante y serena. Ellos podían intentar empujarme, pero yo había decidido que no me movería. Una tarde, Javier se sentó frente a mí, con la mirada seria pero más calmada. Mamá, veo que no vas a cambiar de opinión, dijo. Tal vez podemos encontrar otra manera de ayudarte sin que te vayas de casa. Sonreí, un poco aliviada. No se trataba de una victoria completa, pero sí de un primer paso hacia el reconocimiento de mi autonomía. Eso sería lo correcto, Javier, respondí. Ayudar no significa controlar. Significa acompañar, no sustituir. Esa noche, mientras el viento soplaba afuera y las luces de la ciudad brillaban en la distancia, sentí un alivio silencioso. La batalla no había terminado, pero había dado el primer golpe firme y claro, mi hogar, mi vida y mi dignidad seguían siendo míos. Y así, mientras el año nuevo avanzaba, comprendí que este sería un año de resistencia y de afirmación. No solo por mí, sino también para recordarles a todos que el respeto y la independencia no tienen edad. Los días pasaban y la tensión en la casa no disminuía. Si algo había aprendido de los primeros enfrentamientos con Mariana y Javier era que la paciencia sería tan importante como la firmeza. Cada mañana me despertaba temprano, tomaba mi té y repasaba mentalmente mi estrategia, mantenerme independiente, demostrar que podía cuidarme y, sobre todo, no ceder ante la presión emocional. Pero ellos no estaban dispuestos a rendirse. Lo entendí una tarde cuando Mariana llegó con una carpeta llena de papeles, contratos y folletos de varios hogares de ancianos. Su sonrisa esta vez era calculada, como la de alguien que sabe que está haciendo presión de manera legal y oficial. Mamá, he estado investigando varias opciones, dijo. Algunas son muy buenas, con atención médica las 24 horas, actividades recreativas, incluso grupos de ejercicio adaptados para personas de tu edad. Tomé la carpeta con cuidado, hojeando los folletos mientras fingía interés. Por dentro, mi corazón se encogía ante la frialdad de la situación. Sabía que este no era un gesto de cuidado, sino un intento de normalizar la idea de enviarme lejos de mi hogar. Mariana, gracias, dije calmamente, veo que has hecho mucho trabajo.
Pero, como sabes, no necesito que alguien más gestione mi vida. Ella frunció el ceño. Esa frase parecía frustrarla más que cualquier discusión previa. Javier apareció en la sala, intentando mediar, pero era evidente que estaba dividido entre apoyar a su esposa y respetar a su madre. Mamá, no se trata solo de tu comodidad, dijo Javier con cautela. También es por nuestra tranquilidad. Sabemos que estás sola gran parte del día, y nos preocupa que algo pueda pasarte. ¿Y piensan que encerrarme en un lugar extraño es la solución? Pregunté, manteniendo la calma mientras sentía cómo la ira subía por mis venas. No, Javier. Eso sería para su comodidad, no para la mía. Hubo un silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mariana trató de suavizar la situación, sugiriendo actividades comunitarias dentro de casa o visitas de enfermeras. Yo escuché cada palabra, pero no cedí ni un centímetro. Era evidente que estaban desesperados por encontrar una excusa que justificara su presión, y yo estaba decidida a no darles ninguna. Al caer la noche, me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad brillaba con luces de Año Nuevo que aún no se habían apagado. Recordé todos los años que había pasado en esta casa, los cumpleaños, las reuniones familiares, los pequeños logros y también las pérdidas. Esta casa estaba llena de historia, y no permitiría que la convirtieran en un lugar de abandono disfrazado de cuidado. Los siguientes días fueron un desafío constante. Mariana y Javier adoptaron nuevas estrategias. Comenzaron a reorganizar la casa, para hacerla más segura, quitar alfombras, mover muebles, colocar barras en el baño. Cada cambio estaba destinado a hacerme sentir vulnerable, a insinuar que no podía manejar mi vida sola. Pero yo los observaba cuidadosamente y corregía cada modificación a mi manera. No dejaba que nada quedara fuera de mi control. Una mañana, Javier me sorprendió con una llamada de su médico, alguien que él había contactado sin informarme previamente. El doctor quería evaluar mi estado físico y cognitivo. La intención era clara: obtener un informe que justificara el traslado a un hogar de ancianos. Mamá, solo es una evaluación, dijo Javier. Nada más. Acepté con calma. Sabía que este sería el momento de demostrar que podía cuidarme por mí misma. El médico llegó y realizamos las pruebas: presión, memoria, equilibrio, fuerza. Respondí a cada pregunta con precisión, mostré mi capacidad para realizar tareas cotidianas y dejé en claro que, aunque mayor, era completamente capaz de manejarme sola. Cuando el médico se retiró, le pedí a Javier que no mencionara nada de la evaluación a Mariana todavía. No quería darle a la nuera ningún indicio de que sus esfuerzos estaban fallando. Por dentro, me sentía orgullosa: había demostrado objetivamente que no necesitaba un hogar de ancianos. Pero la batalla no terminó allí. Mariana decidió probar un enfoque emocional. Comenzó a hablar de planes de emergencia, historias de vecinos o amigos que habían sufrido caídas graves, e incluso mencionó hospitales y visitas de emergencia. Cada comentario estaba destinado a infundir miedo y convencerme de que no podía cuidar de mí misma. Una tarde, mientras tomábamos té, Mariana habló con un tono casi suplicante. Mamá, no queremos que pases por eso. Solo queremos que estés segura. ¿Segura? Pregunté con voz firme. Estoy segura aquí, rodeada de lo que conozco y de lo que amo. Si quieren protegerme, entonces respétenme. Mi seguridad no se compra con miedo. Javier intentó intervenir, pero esta vez no dijo nada. Parecía cansado de la lucha constante. Por un momento, pensé que la familia empezaba a entender que no podían manipularme emocionalmente. Decidí entonces llevar la estrategia un paso más allá. Empecé a invitar a amigos y familiares a mi casa con regularidad, organizando pequeñas reuniones que demostraban que podía socializar, mantener mi independencia y cuidar de mi propio entorno. Cada visita era un recordatorio silencioso de que no estaba aislada, y que cualquier argumento sobre seguridad era simplemente una excusa. Al mismo tiempo, me dediqué a aprender nuevas habilidades, ejercicios de equilibrio, cocina avanzada, incluso un curso de informática para mantenerme conectada con el mundo exterior. Cada logro se convertía en una prueba de que podía manejarme por mí misma. Sin embargo, la familia no se rendía. Una mañana, Javier y Mariana llegaron con una estrategia más directa:
querían que firmara documentos para evaluar opciones de cuidado, insinuando que si no lo hacía, ellos tomarían medidas más drásticas. Mamá, necesitamos tu firma, dijo Javier. Solo es para considerar opciones, no significa que tengas que irte. ¿Opciones? Repetí, observando los papeles. Estas opciones parecen diseñadas para convencerme de algo que no quiero. No firmaré nada que implique renunciar a mi hogar o a mi autonomía. Mariana respiró hondo, visiblemente frustrada, y me lanzó una mirada que intentaba ser suplicante y autoritaria al mismo tiempo. Solo queremos lo mejor para ti, dijo. ¿No entiendes que esto es por tu bien? Lo que es por mi bien, respondí con firmeza, no me aleja de mi hogar, no me trata como un objeto que puede ser movido a voluntad. Si quieren ayudarme, aprenderán a respetar mis decisiones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Cada intento de control, cada estrategia de presión, solo me había confirmado que debía mantenerme firme. La independencia no era negociable, y mi dignidad no podía ser comprometida. Decidí entonces preparar un plan de contingencia para futuras confrontaciones. Mantendría copias de documentos, registros de mis decisiones y evidencia de mi autonomía. Cada acción de la familia sería respondida con calma, lógica y firmeza. No permitiría que la manipulación emocional o la presión legal me obligara a ceder. Pasaron semanas, y aunque la tensión seguía presente, la familia comenzó a cambiar lentamente su enfoque. Javier empezó a mostrar respeto por mis decisiones, y Mariana, aunque aún preocupada, comenzó a ofrecer ayuda solo cuando la solicitaba. Era un cambio pequeño, pero significativo. Un día, Javier se sentó frente a mí, con los ojos cansados pero sinceros. Mamá, creo que entiendo ahora. Podemos preocuparnos por ti sin tratar de controlarte. Tal vez, podemos apoyarte de la manera correcta. Sonreí, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había sido un camino difícil, lleno de enfrentamientos y estrategias, pero había logrado establecer un límite claro, mi hogar y mi vida eran míos. El año nuevo avanzaba y, con cada día, la familia aprendía que el respeto y la independencia no son negociables. Mi determinación había cambiado la dinámica, ya no podía ser presionada fácilmente, y ellos habían comenzado a aceptar que la verdadera protección no se trata de control, sino de apoyo y comprensión. Mientras me sentaba junto a la ventana una noche, observando las luces lejanas de la ciudad, comprendí que había ganado algo más que la defensa de mi hogar, había ganado el reconocimiento de mi derecho a decidir sobre mi propia vida, y la certeza de que, aunque mayor, aún podía luchar por lo que era mío. El año nuevo no solo trajo nieve y luces brillantes, trajo claridad, fuerza y la convicción de que nunca es tarde para afirmar la propia dignidad. El invierno avanzaba y la casa seguía siendo un campo de pequeñas batallas silenciosas. Mariana y Javier habían aprendido, a regañadientes, que no podían obligarme a ceder, pero no dejaban de intentar encontrar la manera de protegerme. Sin embargo, esta vez mi enfoque era diferente. No se trataba solo de defender mi hogar, sino de enseñarles a respetar verdaderamente mi independencia y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos familiares que podían haberse roto por la tensión. Una mañana, me desperté con un sentimiento de propósito renovado. El sol entraba por la ventana y el jardín, cubierto de escarcha, brillaba como un espejo. Me vestí rápidamente y fui a la cocina, preparando un desayuno especial para la familia. Pensé que una acción sencilla podría marcar una gran diferencia. La convivencia y el respeto mutuo no se imponían con palabras, sino con actos. Cuando Javier y Mariana bajaron, encontraron la mesa puesta con panés recién horneados, frutas y té humeante. Sus miradas reflejaban sorpresa y un pequeño atisbo de admiración. «Buenos días, mamá», dijo Javier, con una sonrisa cautelosa. «Esto huele increíble». «Gracias», respondí. Pensé que podríamos compartir el desayuno todos juntos, sin prisas. Durante la comida, hablamos de recuerdos familiares, de anécdotas y planes para el año nuevo. La conversación fluyó naturalmente, sin tensiones ni insinuaciones de control. Por primera vez en semanas, sentí que había un pequeño respiro en la casa, un momento de paz que me permitió evaluar la situación con claridad. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Mariana y Javier no iban a renunciar tan fácilmente a sus ideas sobre un hogar de ancianos.
Lo que necesitaban era entender que mi independencia no era solo una cuestión de orgullo, sino de derechos y dignidad. Decidí entonces involucrarlos en mi rutina diaria. Los invité a ayudarme en el jardín, a preparar comidas y a organizar la casa. No era solo para mostrarles que podía cuidarme, sino para que experimentaran la responsabilidad y la alegría de compartir tareas, y así entendieran que el cuidado familiar no se imponía desde fuera, sino que se construía juntos. Al principio, su participación fue torpe. Mariana rompía flores mientras trataba de plantar nuevas, y Javier discutía conmigo sobre cómo organizar las estanterías. Pero yo los guié con paciencia, explicando, corrigiendo suavemente y, sobre todo, mostrando que podía tomar decisiones por mí misma. «Mamá, no sabía que esto requería tanto trabajo», dijo Javier mientras retiraba hojas secas del jardín. «Ahora entiendo por qué siempre decías que cuidar de la casa era una tarea importante». «Cada detalle cuenta», respondí. «Mi hogar es más que paredes y muebles, es memoria, es historia, es vida». Mariana se acercó con una sonrisa tímida, colocando macetas en el alféizar de la ventana. «Creo que había subestimado todo lo que haces», dijo. «Y siento que no te estaba respetando realmente». Esas palabras me tocaron profundamente. Aunque no era suficiente para borrar semanas de tensión, eran un signo de que el entendimiento comenzaba a surgir. Sabía que, con paciencia, podía consolidar esta nueva dinámica. Los días siguientes se llenaron de pequeñas victorias. Cada intento de ayuda o presión por parte de la familia se transformaba en oportunidades para enseñarles respeto y cooperación. Sí. Sugerían un cambio en la casa, los escuchaba atentamente, evaluaba sus ideas y luego tomaba la decisión final, explicando con claridad mis motivos. Una tarde, Mariana llegó con una propuesta diferente. En lugar de hablar de hogares de ancianos, sugirió que organizáramos una reunión con amigos de la familia y vecinos mayores, para compartir experiencias y crear una red de apoyo dentro de la comunidad. «Mamá, pensé que sería bueno que todos se ayudaran entre sí», dijo. «Así no sentirías que estás sola y podríamos aprender juntos». «Me parece una excelente idea», respondí, sonriendo. «Eso es el tipo de apoyo que realmente necesitamos: compañía, respeto y colaboración, no control ni presión». La reunión fue un éxito. Amigos, vecinos y familiares llegaron, compartiendo historias, consejos y risas. La casa se llenó de vida, y pude ver cómo Javier y Mariana se relajaban, comprendiendo que mi independencia no significaba aislamiento, sino participación activa en la vida que nos unía a todos. Esa misma noche, mientras el frío cubría la ciudad con su manto blanco, me senté frente a la chimenea, reflexionando sobre todo lo sucedido. Había sido un camino lleno de desafíos, de enfrentamientos y estrategias, pero cada paso me había acercado a un resultado invaluable: la familia empezaba a respetar mis decisiones. Los días se convirtieron en semanas, y la resistencia de la familia comenzó a transformarse en cooperación genuina. Javier empezó a involucrarse en la casa no para controlar, sino para compartir. Mariana aprendió a ofrecer ayuda solo cuando yo la solicitaba, respetando mis límites. Incluso hubo momentos de complicidad, risas compartidas y pequeñas bromas que habían desaparecido durante semanas de tensión. Un domingo, decidí llevar a cabo un gesto simbólico: limpiar y reorganizar la biblioteca de la casa. Invité a Javier y Mariana a participar, mostrándoles cómo cada libro tenía su lugar, cada recuerdo debía ser preservado. Mientras trabajábamos juntos, noté una transformación silenciosa en ellos. Dejaron de tratarme como alguien vulnerable y comenzaron a verme como lo que siempre había sido: una mujer fuerte, capaz y digna de respeto. «Mamá, creo que finalmente entiendo», dijo Javier mientras colocaba un libro en su lugar. «No se trata de protegerte porque eres débil, sino de acompañarte porque eres valiosa». «Exactamente», respondí. «La protección que busco no se impone con miedo o reglas, sino con respeto, amor y comprensión». Mariana asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «Lo siento si alguna vez te hice sentir que no confiábamos en ti», dijo. «Prometo que aprenderé a apoyarte de la manera correcta». Ese momento fue un punto de inflexión. La familia había comprendido finalmente que la independencia no era un lujo, sino un derecho. Y yo, a pesar de los desafíos, había logrado mantener mi hogar, mi dignidad y la autoridad sobre mi propia vida.
El invierno dio paso a la primavera, y la casa se llenó de nuevas flores, aromas frescos y un ambiente de armonía que no había sentido en meses. Cada rincón, cada objeto, cada recuerdo se convirtió en testigo de la victoria silenciosa de la paciencia, la firmeza y el amor propio. Javier y Mariana aprendieron a valorar mi independencia no como una amenaza, sino como una fortaleza que enriquecía a toda la familia. Los pequeños enfrentamientos que antes generaban tensión ahora se resolvían con diálogo y respeto. Cada día era una reafirmación de que los lazos familiares no requieren control, sino comprensión y apoyo mutuo. Una tarde, mientras me sentaba en el jardín observando cómo los brotes verdes emergían del suelo, Javier se acercó con una taza de té y se sentó a mi lado. «Mamá, quiero agradecerte», dijo. «Por enseñarnos algo que nunca olvidaré, que la independencia y el respeto no tienen precio y que nuestra familia es más fuerte cuando todos somos escuchados y valorados». Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. «Gracias, Javier», respondí. «Y recuerden, la verdadera protección se construye con respeto, no con imposición». Mariana se unió a nosotros, sentándose con una sonrisa cálida. Por primera vez en semanas, sentí que la paz había vuelto a la casa. No era solo una tregua, sino un entendimiento profundo. Cada uno de nosotros podía vivir plenamente, respetando los límites y valores del otro. El año nuevo había comenzado con tensión y amenazas, pero terminó con aprendizaje y reconciliación. La familia había enfrentado desafíos, sí, pero también había crecido en empatía y respeto. Yo había demostrado que, aunque mayor, aún podía decidir sobre mi vida y hogar, y que la independencia no es algo que se cede, sino que se defiende con amor y firmeza. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, me senté frente a la ventana con una taza de té caliente. Miré el jardín, la casa, mi familia y todo lo que había construido a lo largo de los años. Sentí una profunda gratitud, no solo por la fortaleza que había encontrado dentro de mí, sino también por la lección que la familia había aprendido sobre respeto, amor y dignidad. El año que comenzaba no solo traía días y meses, sino también un nuevo entendimiento familiar. Había ganado algo invaluable, la certeza de que podía vivir con independencia, rodeada de quienes me aman, y que el respeto verdadero no se impone, se gana y se da. Y mientras la noche caía, con el viento susurrando entre los árboles y la ciudad durmiendo en calma, supe que este sería un año de alegría, armonía y fortaleza. La casa, mi hogar, seguía siendo mía, y con ella, mi dignidad y mi voz seguían siendo poderosas, inquebrantables, y llenas de vida. La primavera había terminado y el verano comenzaba a desplegar su calor sobre la ciudad. La nieve y el frío del invierno habían quedado atrás, y con ellos, las tensiones más agudas que habían marcado los primeros días del año nuevo. Sin embargo, la memoria de aquel dramático 1 de enero seguía viva en mi mente. Recordaba perfectamente las palabras de Mariana, cuando con frialdad y supuesta preocupación me dijo que me enviarían a un hogar de ancianos, y como Javier, temeroso, había sostenido silencio mientras su esposa intentaba tomar las decisiones que, por derecho, me correspondían. Los meses que siguieron a aquel día no fueron fáciles. Cada jornada se convirtió en una prueba de paciencia, firmeza y estrategia. Sin embargo, la familia, lentamente, comenzó a entender lo que significaba respetar mi independencia. Cada intento de control fue enfrentado con calma y determinación. Aprendieron que mis decisiones no eran caprichos, sino la extensión de una vida plena y consciente, una vida que no podía ser relegada por comodidad o miedo ajeno. Ese verano, decidí que era momento de consolidar la armonía familiar de manera tangible. Preparé un plan para reunir a todos en la casa, no solo a Javier y Mariana, sino también a los amigos de la familia, vecinos y primos que habían sido testigos de cómo me había mantenido firme durante meses. Quería demostrar que el hogar seguía siendo un lugar de vida, de alegría y de respeto, y que mi independencia no era una barrera, sino un ejemplo de fortaleza para todos. La mañana de la reunión amaneció clara y brillante. Preparé el jardín con flores frescas, mesas con manteles blancos y centros de mesa que recordaban los pequeños detalles que siempre habían hecho de nuestra casa un lugar acogedor. La cocina estaba llena de aromas, panes recién horneados, mermeladas caseras, pasteles y una variedad de platos que reflejaban años de experiencia y amor en cada receta. Cada preparación era un mensaje silencioso: este hogar estaba vivo, y yo estaba aquí, fuerte y presente.
Cuando Javier y Mariana llegaron, sus rostros reflejaban una mezcla de respeto, orgullo y un pequeño asombro. La casa no solo estaba intacta, sino que irradiaba vida y armonía. «Mamá, esto es», dijo Javier, sin encontrar palabras. «Es maravilloso». «Gracias, hijo», respondí, con una sonrisa cálida. Quise que vieran cómo la casa puede ser un lugar de encuentro, respeto y alegría. No porque esté sola, sino porque la independencia y la vida familiar pueden coexistir. Mariana asintió, claramente emocionada. Su mirada era diferente ahora, no había presión, solo reconocimiento y cariño. «Mamá, creo que finalmente entendemos», dijo. «Esto no es solo tu hogar, es nuestra historia, y respetarlo significa respetarte a ti». La reunión comenzó y, poco a poco, el jardín se llenó de risas y conversaciones. Vecinos contaban anécdotas, primos recordaban travesuras de la infancia, y amigos compartían consejos de vida. En cada conversación, yo podía ver cómo Javier y Mariana comenzaban a comprender que el respeto no se imponía con autoridad, sino con empatía y escucha. Durante la tarde, decidí organizar una actividad especial, una pequeña ceremonia de recuerdos. Sacamos fotos antiguas, cartas y objetos que habían marcado nuestra historia familiar. Cada objeto tenía un significado, y cada historia reforzaba la idea de que nuestra casa estaba llena de vida y memoria, y que mi independencia no solo preservaba mi dignidad, sino también la continuidad de nuestra historia. «Mamá, nunca había visto tantas historias reunidas en un solo lugar», dijo Javier mientras sostenía una foto de nuestra infancia. «Esto me hace valorar aún más todo lo que has hecho y todo lo que eres». «Exactamente», respondí. «Cada rincón de esta casa, cada recuerdo, es un reflejo de nuestras vidas. Y lo que ocurre aquí, en esta casa, lo hacemos juntos, respetando las decisiones de cada uno». Mariana, con los ojos brillantes, agregó. «Mamá, siento mucho haber querido cambiar eso antes. Ahora entiendo que no se trata de controlarte, sino de acompañarte y aprender de ti». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo había ganado la defensa de mi hogar, sino que también había logrado una verdadera reconciliación familiar. La batalla no había sido violenta ni dramática, sino de paciencia, diálogo y firmeza. Había demostrado que la independencia y la dignidad no se negocian, y que la verdadera protección proviene del respeto mutuo, no de la imposición. Al caer la tarde, decidí tomar un momento para mí. Caminé por el jardín, tocando cada flor, observando los brotes verdes y respirando profundamente. Era un acto de celebración silenciosa, cada paso recordaba los desafíos que había superado, cada aroma evocaba la fortaleza que había mantenido durante meses de presión constante. Javier me siguió, caminando a mi lado. No dijo nada al principio, solo observaba. Finalmente, rompió el silencio. «Mamá, quiero agradecerte de verdad», dijo. «No solo por mantener tu hogar, sino por enseñarnos lo que significa respeto y dignidad. Hemos aprendido más de ti en estos meses que en toda nuestra vida juntos». «Gracias, hijo», respondí, sintiendo una emoción que mezclaba orgullo y ternura. La familia es un acto constante de respeto, comprensión y amor. Aprender eso no es fácil, pero es invaluable. Mariana se unió a la conversación y juntos, los tres caminamos por el jardín, disfrutando del silencio cálido del verano, lleno de vida y de promesas. Cada uno entendía su lugar, yo, como madre y matriarca, con derecho a decidir, ellos, como hijos y nuera, con la obligación de respetar y acompañar. Esa noche, organizamos una cena familiar especial. La mesa estaba iluminada con velas, y los platos que preparé eran un reflejo de mi vida, llenos de sabor, recuerdos y cuidado. Durante la cena, las conversaciones fluyeron naturalmente, sin tensiones, sin imposiciones. Por primera vez en meses, sentí que la paz había llegado a la casa de manera definitiva. «Mamá», dijo Javier mientras alzaba su copa. «Brindo por ti, por tu fuerza y por todo lo que nos has enseñado. Que siempre recordemos que la familia se construye con respeto, no con imposición». «Y yo brindo por ustedes», respondí. «Por aprender, por crecer y por comprender que la verdadera unión familiar nace del amor y el respeto mutuo». Mariana sonrió y agregó. «Y por ti, mamá, que nos has enseñado que nunca es tarde para afirmar lo que somos y lo que queremos».
Esa noche, mientras todos se retiraban y la casa quedaba en silencio, me senté frente a la ventana, contemplando el cielo estrellado. Reflexioné sobre todo lo ocurrido, desde la amenaza inicial de enviarme a un hogar de ancianos, hasta la batalla silenciosa de los meses siguientes y, finalmente, la reconciliación y comprensión familiar. Cada desafío había reforzado mi convicción: la independencia, la dignidad y el respeto no son negociables, y defenderlos requiere coraje, paciencia y amor propio. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero también estaba segura de que, con firmeza y empatía, cualquier obstáculo podía ser enfrentado. La familia había aprendido una lección valiosa, y yo había demostrado que incluso en la vejez, la voz y la decisión propias podían ser poderosas. En los días siguientes, la casa continuó llena de vida y armonía. Las visitas de amigos, primos y vecinos se volvieron habituales, no como una obligación, sino como un acto de amor y compañerismo. Javier y Mariana aprendieron a ofrecer ayuda de manera respetuosa, siempre preguntando antes de actuar y escuchando antes de intervenir. La independencia y la colaboración coexistían, fortaleciendo los lazos familiares más que nunca. Finalmente, un día me senté en el porche al atardecer, con el viento cálido acariciando mi rostro. Observé el jardín, la casa y la ciudad que se extendía frente a mí, y sentí una profunda gratitud. Había ganado algo más que la defensa de mi hogar, había consolidado mi dignidad, enseñado lecciones valiosas a mi familia y, sobre todo, demostrado que nunca es tarde para afirmar la propia vida con fuerza y convicción. Ese 1 de enero que comenzó con palabras duras y decisiones impuestas se transformó en un año de triunfo, reconciliación y aprendizaje. La familia entendió finalmente que proteger no significa controlar, y que el respeto por la independencia de cada uno es la base de cualquier relación sólida y amorosa. Mientras el sol se ocultaba, iluminando el horizonte con tonos dorados y anaranjados, supe que mi hogar estaba seguro. No solo porque las paredes seguían firmes, sino porque los corazones dentro de esa casa habían aprendido a valorar la libertad, la dignidad y el amor verdadero. Y así, con la certeza de que la vida podía ser vivida con fuerza y alegría a cualquier edad, cerré los ojos, sonriendo, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que la independencia y el respeto eran mi victoria más grande. El año nuevo había comenzado con miedo y tensión, pero terminaba con amor, comprensión y una familia unida en verdadera armonía. Y en ese hogar, lleno de recuerdos, aromas y risas, mi voz seguía siendo poderosa, mi vida seguía siendo mía, y mi dignidad permanecía inquebrantable.